Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto que estemos reunidos nuevamente en esta mañana y que puedan estar también ustedes en casa. Espero que se encuentren bien, rodeados de sus seres amados. Vamos a comenzar y a seguir estudiando en esta mañana la palabra de Dios. Quiero que me ayuden a buscar en sus Biblias el libro de Salmos, capítulo 3, si fueran tan amables, por favor. Libro de Salmos, perdón, capítulo 1, Salmos, capítulo 1. En muchas ocasiones, tanto escuchamos como también nosotros mencionamos, desearía haber hecho esto así, ¿por qué las cosas me pasan a mí? ¿Por qué estas cosas o estas situaciones que se están presentando no son situaciones que si yo anhelo y he estado orando por ellas, ¿por qué a mí no me pasan? En muchas ocasiones vamos pensando estas cosas y lo que va pasando en nuestras vidas es frustración, es angustia, es tristeza, es estarnos cansando por las cosas o por la forma que nosotros vemos de situaciones que nos están dando en nuestras vidas o en la vida de la gente que nosotros amamos. En muchas ocasiones esto no es otra cosa que un estado de remordimiento. Estamos anhelando cosas, estamos pensando en cosas del pasado, estamos aferrados a cosas del pasado en lugar de estar extendiéndonos hacia el presente, extendiéndonos hacia el futuro. En muchas ocasiones el estar pensando en eso del pasado, en estar pensando en lo que nos ha dolido, en estar pensando en lo que hemos perdido, está haciendo que nosotros perdamos de vista las oportunidades que Dios presenta en nuestras vidas. Aún en momentos difíciles, aún en momentos complicados, aún en momentos dolorosos, Dios siempre está obrando y Dios siempre está viendo oportunidades. Pero si nosotros nos quedamos aferrados a situaciones en el pasado, tanto dolorosas o eventos que efectivamente nos marcaron, nos han marcado, dejamos de ver más allá de lo que Dios tiene preparado y listo para nosotros. La palabra de Dios habla que Dios tiene pensamientos de paz para nuestras vidas. Dios desea que nosotros avancemos conforme a sus propósitos. Pero si nosotros estamos pensando únicamente en las cosas que no hemos podido hacer, si estamos pensando únicamente en las cosas, en los eventos en los cuales nos han marcado, nos han dolido, o nuestros fracasos, olvidándonos que aún en esos fracasos Dios está obrando, pero que nosotros aprendamos y nos levantemos, estaremos perdiendo de vista las oportunidades nuevas que Dios presenta cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor de Dios, su amor hacia nosotros como Dios, es algo que se renueva y todos los días, cada día que pasa, Dios tiene nuevas oportunidades para nosotros. Aun cuando nosotros a veces, en ocasiones no hacemos las cosas que nos corresponde hacer, aun cuando nosotros no somos tan fieles como deberíamos de ser, Dios sí es fiel y presenta nuevas oportunidades todos los días en nuestras vidas. La semana pasada hablamos acerca de peticiones de oración. Y hablamos acerca de la importancia de orar. Hablamos acerca de la importancia de elevar a Dios nuestras oraciones conforme a su voluntad, entendiendo que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero yéndome al otro extremo, en muchas ocasiones hay gente que está orando, y no se dan cuenta que Dios muchas veces ya ha respondido a sus oraciones. Muchas veces Dios ya está obrando a tu alrededor, muchas veces Dios está transformando vidas, está abriendo puertas y nosotros seguimos orando. Es como muchas ocasiones a todos nos ha pasado cuando a veces tenemos gente que está cerca de nosotros, amigos, conocidos, colaboradores del trabajo. Les preguntas algo, empiezan a hablar y tú contestas y siguen hablando y vuelves a contestar y siguen hablando. Al final no están escuchando. A veces en discusiones tenemos eventos o circunstancias con personas en las cuales hablan y simplemente no te escuchan y siguen hablando. En ocasiones así somos nosotros. En ocasiones Dios ha respondido, en ocasiones Dios ya ha manifestado, en ocasiones Dios ha abierto puertas, ya ha cerrado puertas y seguimos orando, pero no estamos escuchando. Nuestra oración es precisamente esas peticiones que elevamos a Dios, pero Dios va respondiendo en su palabra, en predicaciones, en consejería, en tu discipulado, abriendo puertas, cerrando puertas, manifestando su poder y su misericordia todos los días en nuestras vidas, y nosotros no nos damos cuenta porque nos centramos en el problema en lugar de estar buscando la solución que es Dios. Y nos hace tomar malas decisiones. Y empezamos a pensar en atajos, empezamos a pensar en situaciones que cuando no se van dando generan frustración en nuestras vidas. Y esas frustraciones nos llevan a tomar malas decisiones. Y es un proceso cíclico. En muchas ocasiones la gente dice, ya oré,
Cuando al final elevaste una oración breve a Dios y no estás viendo cómo Dios va respondiendo a esa breve oración, porque Dios es fiel, porque Dios sabe lo que quieres en tu corazón. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, no desmayes, no rehuses esas oportunidades o rechaces esas oportunidades que Dios presenta a tu vida cada día. Deja de hablar tanto en tu oración y concéntrate también en tratar de escuchar lo que Dios tiene de respuesta para tu vida. Definitivamente, si no leemos, pues empezamos a tener un problema de encontrar la respuesta o la solución de nuestras vidas. No desmayes. No importa la condición en la cual tú te encuentres, a lo mejor estás atravesando un momento complicado, a lo mejor estás atravesando un momento difícil, a lo mejor todo está yendo bien, pero las cosas que Dios tiene preparadas para ti son mejores aún. ¿Recuerdas la vida de Abraham? Abraham, cuando estaba en su tierra, le iba muy bien. Era un hombre exitoso, tenía bienes, todo estaba bien. Y un día Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, yo tengo algo mejor para ti. Y dejó todo lo que él tenía. Y avanzó, obedeció, y Dios le entregó generaciones y generaciones más extensas que las arenas, más grandes que las estrellas. ¿Recuerdas tú a Moisés? Viviendo circunstancias difíciles, Dios lo llevaba y Dios lo movía y Dios lo entrenaba y Dios lo preparó para hacer tantas cosas. Cuando nosotros vemos, en el caso particular de Moisés, cuando Dios le da la indicación que sea aquel que iba a dirigir a su pueblo a esa liberación, porque Dios había escuchado el clamor del pueblo. Moisés obedeció, Moisés hizo lo que tenía que hacer. Moisés fue el instrumento para, a través, junto con Aarón, de llevar a cabo ser parte del proceso de la manifestación de las obras y el poder de Dios, para liberar ese pueblo y que ese pueblo saliera. Los historiadores dicen que eran poco más de 2 millones de personas que estaban saliendo de ahí. Y en ninguna parte de la palabra de Dios tú ves a Moisés dudando de cómo alimentar a esos 2 millones de personas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Supongamos que los historiadores o los estudiosos se equivocan, no eran 2 millones, era 1 millón. No, pues son números exagerados, eran 500,000, 300,000. ¿Cuánta agua tienes que llevar para alimentar a 300, 400,000 personas? ¿Cuánto alimento tienes que preparar? ¿Cuántas cosas tienes que tener en cuidado para que la gente que te sigue esté avanzando bien? Yo estoy seguro que Moisés no se preocupó de eso. Yo estoy seguro que Moisés confiaba plenamente en Dios, en que Dios iba a proveer la solución a todos esos problemas. Porque así como Dios fue capaz de convertir el agua en sangre, así como Dios fue capaz a través de las plagas de hacer tantas cosas extraordinarias para la liberación de su pueblo, Él se va a encargar también de guiarlos, de proveerles, de alimentarlos, de darles agua, de darles sustento. Así que no sé qué retos tengas por delante en tu vida. No sé qué estés atravesando en este momento. Pero Dios también tendrá cuidado de tu vida. Y Dios estará abriendo puertas. Y Dios estará manifestando su poder en tu vida y a través de tu vida a la gente que tú amas, a la gente que está cerca de ti. Porque Dios es fiel y sus misericordias son buenas y grandes cada mañana. No desmayes. Atento a la respuesta de Dios a través de tantas cosas. A veces en consejerías y en varias predicaciones yo he mencionado, nosotros queremos que Dios nos enseñe a ser pacientes. Bueno, la paciencia es paz, pero para poder valorar la paz, pues a veces necesitamos atravesar cierto tipo de dificultades. Cuando pedimos ser valientes, pues la única forma de manifestar que ya eres valiente o no es a través de una dificultad, a través de un problema, a través de circunstancias que nos veamos que vamos afirmándonos y vamos aprendiendo en ese proceso. A través de esas manifestaciones de Dios, aún en esas dificultades o momentos complicados, es como nosotros vamos viendo también la forma en la cual avanzamos en nuestra relación con Dios.
En algunas ocasiones, en tiempos de discipulado, en tiempos de consejería, algunos varones, algunas gentes, especialmente cuando comienzan en el proceso del discipulado, se acercan. Algunos dicen, yo quiero ser pastor. Yo quiero hacer lo que tú haces. Yo estoy seguro que quiero hacer lo que tú haces. Al poco tiempo no solamente se olvidan que dijeron, yo deseo ser pastor o hacer lo que tú haces, sino al poco tiempo ya ni se congregan. Quiero tener un matrimonio como el que tú tienes. Quiero tener hijos como los que tú tienes. Quiero dedicar mi vida a Dios como te has estado tú 20 años. Lo que yo aprendí a través de estos años es que lo que la gente quiere es el resultado, no el proceso. Efectivamente, Dios ha permitido que por más de 20 años, junto con mi esposa, con Yola, podamos mantenernos fieles. Pero para poderlo lograr, ha habido muchísimo dolor, mucho sufrimiento, muchas pruebas, muchas carencias, muchos rechazos, muchas traiciones, muchas complicaciones, cambios de ciudad, 3, 4 ciudades diferentes, momentos complicados, para que en la medida del paso de los años, yo puedo decir, todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que nos falta, la gente quiere el resultado, no quiere el proceso. Queremos llegar a la meta sin querer atravesar todas las altas y bajas, valles, montañas, ríos, que tengamos que atravesar para que Dios vaya cumpliendo su propósito en nosotros y lo que nos falta. No desmayes, mantente firme, pero comprende que hay que vivir el proceso. Yo puedo presumir hoy en día que tengo una vida envidiable. Amo mi vida. Disfruto a mis hijos, disfruto a mi nieta, disfruto a mi esposa. Pero aún en eso, hay dificultades. Aún para decir eso, es porque yo puedo voltear a ver que ha habido altas y bajas. Pero amo y he disfrutado cada tiempo que Dios ha permitido. En su momento, en ciertas condiciones, la verdad yo quería echar todo para atrás y en muchas ocasiones pensé en decir, ya es que ya basta. Pero yo he entendido que es un proceso. Yo he entendido, como muchos otros pastores, líderes, hermanos y hermanas, que es parte de la vida cristiana. Son las oportunidades que Dios nos da para crecer y desarrollarnos, para tener mejores matrimonios, mejores trabajos, mejores oportunidades, más bendiciones, porque Dios es un Dios fiel, un Dios que nos ama. No desmayes. No te canses de más, sino aprenda a descansar en Dios. Aprendamos a confiar precisamente en Dios. Aprendamos a poner esos deseos bien firmes en Dios, pero también establecer metas. Porque en algún momento esa parte o ese deseo, a lo mejor es algo que no pretendemos terminar o no pretendemos finalizar. Es un deseo. Pero una meta es algo que tenemos que buscar. Y tenemos que empezar a mantener y a buscar esas metas, esos deseos, esos anhelos, ponerles fecha, pagar el precio. Y para pagar el precio habrán altas, bajas, valles, lagos, ríos, montañas, leones, gigantes, habrá de todo en tu vida. Pero Dios estará guardándote, cuidándote siempre. No desmayes. Levántate. Tienes que avanzar y avanzar y avanzar todos los días. Y confiar en el proceso que Dios ha puesto para que nosotros lleguemos a esa meta en Cristo. Dios desea que nosotros encontremos nuestra misión,
Dios desea que nosotros encontremos nuestro propósito. Dios desea que nosotros cumplamos nuestros sueños. Dios desea que nosotros alcancemos esas metas y esos anhelos. Y Dios desea que nosotros entendamos que a través de la obediencia a su palabra es como estos logros, estas metas, estos propósitos van a llegar a nuestras vidas. Él pone en nuestra vida, lo vimos la semana pasada, esos anhelos, esos sueños, esos deseos. Y a nosotros nos toca el buscar esa disciplina, esa fortaleza, el mantenernos constantemente en la búsqueda de Él. No hablando demasiado, sino también aprendiendo a escuchar y aprendiendo a ver su manifestación y lo que Él quiere poner y ha puesto en nuestras vidas. No es justo que nosotros muramos sin cumplir esa misión. Llegaremos al cielo y veremos de lo que nos perdimos. Y algunos se darán de topes cuando vean todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y simplemente porque desmayamos, porque nos cansamos, porque tomamos el camino fácil, nos hemos perdido un montón de bendiciones. No desmayemos. Dios nos ha llamado a lugares grandes. Nos ha llamado a las alturas. Nos llama reyes y sacerdotes. Somos llamados a gobernar. Somos peregrinos en este lugar. No te conformes con lo más abajo. No te conformes con las migajas. No te conformes con cosas o personas que te hacen perder el tiempo. Estás destinado a volar. ¿Qué haces en el suelo? No desmayes. No rechaces las oportunidades que Dios nos da. Busca esa dirección. Estás destinado, destinada para cosas mayores. No importa en qué posición espiritual, en qué posición te encuentres, no importa qué tan bien o qué tan mal estés ahora. Lo importante es qué vas a hacer una vez que Dios, a través de este estudio, a través de su palabra, a través de tantas manifestaciones, desea mostrarte que tiene grandes planes para tu vida. ¿Por qué quedarte atrás? ¿Por qué quedarte en el pasado? ¿Por qué quedarte aferrado o aferrada a cosas que pasaron o no pasaron o dejaron de pasar? Toma una actitud de arrepentimiento, ten un cambio de mente que genere un cambio de dirección de una vez por todas y decídete a volar. No desmayes. Es un proceso que continuará hasta que estemos en la presencia de Dios. Es un proceso que no acaba. Es todos los días, todos los días, todos los días buscar la presencia de Dios en nuestras vidas y buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. Pablo escribe en 2 Timoteo 1:2, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa vida eterna que Dios te ha regalado es tuya y Él guarda eso. Ese es tu depósito y es ahí donde debemos depositar nuestra confianza, porque Dios te ha llamado para grandes cosas, grandes eventos, para darte bendición sobre bendición. Tenemos que gozar el tener esa relación personal con nuestro Dios. Ayúdame a buscar, bueno, ustedes ya lo tienen, ¿no? El libro de Salmos capítulo 1, si fueras tan amable. Salmo capítulo 1 dice la palabra de Dios, uno de mis salmos favoritos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Para nosotros ser promovidos a otro nivel, para nosotros
entender que estamos en un proceso y seguir avanzando, como dice la misma palabra de Dios, de gloria en gloria, siendo transformados día a día, a día a día. Tenemos que conocer el nivel donde estamos. Tenemos que reconocer y conocer dónde estamos. Y vamos a ver a través de 2 puntos en esta mañana, de qué manera podemos entender exactamente en qué nivel estamos para que nosotros no desmayemos. Lo primero que tenemos que analizar es qué está sucediendo en nuestras vidas. ¿Qué está sucediendo en mi vida? Y lo segundo que tenemos que ver es quién me plantó en este lugar. En muchas ocasiones nosotros nos olvidamos que todo lo que tú estás viviendo, cualquier situación que estés viviendo hoy en día, es porque Dios te plantó en este lugar, con las personas en las cuales tú estás, con la familia que te tocó tener, para bien o para mal. Naciste en esta generación, naciste en este país o en el país que tú hayas nacido, al final Dios determinó que así fuera. Porque Él tenía un plan, tenía un propósito, Dios sabe que hay un proceso y quería llevarnos en ese proceso, y en ese proceso Dios establecía lugares, tiempos y formas. Si no fuera el lugar adecuado, hubiéramos nacido en África, o en Canadá, o en quién sabe dónde, o en otra familia, o en otro tiempo, en la Edad Media, dentro de 50 años, pero naciste en el tiempo que tú naciste, para ser una generación de cambio. ¿Qué está sucediendo en mi vida? Regresa al Salmo capítulo 1, versículo 3, primera parte. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Si el lugar donde estás en este momento, sin el tiempo, hoy, ¿qué estamos hoy? 10 de diciembre, ¿no? 10, 11, 10 de diciembre. 11 de diciembre. Del año 2022, si hoy tú te paras y tú analizas cómo está mi vida hoy, la Biblia dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Si nos vamos al ejemplo físico, habla de algo verde, habla de algo fuerte, habla de algo que está fresco porque las corrientes de agua se están alimentando. Te puedes imaginar un lugar donde a lo mejor hay un lugar desértico, hay un lugar árido, lejos, pero al menos donde corre ese río hay vida, hay fresco, hay plantas, seguramente hay vida. Te lo puedes imaginar simplemente leyendo esta pequeña porción. ¿Cómo está tu vida hoy? Porque si no están corriendo las aguas, posiblemente esas aguas están estancadas. Si no estamos nosotros sintiendo el refrigerio, el fresco que da el Espíritu Santo, pues a lo mejor algo está pasando en tu vida que no está bien. Porque este árbol plantado habla del creyente, habla de nosotros como hijos de Dios. Si tú sientes que esas raíces te están secando, si tú puedes ver que tu vida no está dando fruto, si te sientes estéril, si te sientes incapaz, si ves que en lugar que tu carácter se esté transformando en forma positiva, estás dando marchas atrás, analízate hoy. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Si tú has sido incapaz de dar a luz nuevas ideas, si tú has sido incapaz de fijarte nuevos sueños, nuevos deseos, nuevas metas que te hagan ser un mejor varón, una mejor mujer, un mejor hijo, un mejor joven, un mejor profesionista, hay algo que está mal en tu vida. Hay algo que tienes que corregir. Y para poder corregir, tienes que hacerte 3 preguntitas muy fáciles. ¿Qué tipo de gente está a tu lado? ¿Con quién te estás rodeando? Si te reúnes con sabios, pues sabio serás.
Si te juntas con necios, pues tendrás falta de sabiduría. Necio serás. Una expresión que dice: el que anda con lobos a aullar, aprende. ¿Qué tipo de información estás recibiendo? ¿Estás leyendo? ¿Estás buscando a través de buenos libros cómo ser mejor? ¿Estás buscando a través de la palabra de Dios de qué manera avanzar? ¿De qué manera crecer? ¿Estás buscando dirección a través de consejos de gente que te ama? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, está la protección que Dios tiene puesta para ti. Obviamente, también tienes que ver qué tipo de consejero. ¿Qué deseos nacen en tu corazón cada vez que tú analizas esa situación? Porque si te enojas, si llegan raíces de amargura, pues posiblemente hay un pecado oculto, hay una falta de arrepentimiento, hay algo que estás arrastrando, que te está deteniendo en el pasado. Porque la palabra de Dios dice que tú serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y si eso no está pasando, es que algo no está funcionando bien. Dios, lo vemos en una palabra de Dios, Él mismo también permite que los arroyos se sequen. Él mismo, Dios, permite que algunas cosas no salgan necesariamente como nosotros queremos. Yo me acuerdo muchas ocasiones donde me esforzaba yo tanto por hacer las cosas bien y buscaba hacer las cosas bien y mi esposa está de testigo que yo quería ser un hombre bueno, haciendo las cosas bien, en amor a mis hijos, en amor a mi familia, buscando esa dirección. Pero el arroyo estaba seco y no encontraba yo esa bendición y no había el fruto, y llegaba un momento en el cual yo me enojaba, como veíamos la semana pasada, porque era muy fácil para mí. Oye, ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué si quiero buscar agradar a Dios? ¿Por qué si quiero que mi mujer se enamore aún más de mí? ¿Por qué si quiero dar ese buen ejemplo a mis hijos, las cosas me salen mal? Al paso de los años, yo comprendí precisamente que Dios permite que los arroyos se sequen. Y me di cuenta y aprendí que es para que Dios nos lleve a otro nivel. Porque en muchas ocasiones nos estancamos. Dios permite que nosotros, aún a través de esos arroyos secos, Dios quiere que asumamos nuevos retos. ¿Te acuerdas de aquel profeta que un día el arroyo se secó? Pero era para llevarlo a nuevos retos, llevarlo a nuevas alturas, a que hiciera cosas diferentes, eventos extraordinarios en los cuales él tenía que participar y ser parte de. Pero es parte de un proceso para que nosotros sigamos creciendo. Ahí es donde nosotros vemos la importancia de tener cuidado con el consejo malo. Dios puede secar tu arroyo, porque Dios quiere tratar con tu carácter, Dios quiere afirmar tu dirección, Dios quiere que tú levantes la mirada en oración a Él, y el enemigo sabe que estás en un tiempo de limitaciones o de carencias. Algo no está saliendo bien, analizo y me doy cuenta que el arroyo está seco. Y yo estoy haciendo las cosas bien, pero el arroyo está seco. No hay tanta bendición, estoy en un momento difícil. Si yo empiezo a desmayar, si yo no levanto mi mirada a Dios y busco dirección de parte de Dios, el enemigo es astuto. Y en ese momento pondrá hombres perversos y malos para que te den el mal consejo. Es precisamente ahí. ¿Cómo está mi vida? ¿Es tu vida una vida plantada junto a corrientes de aguas?
o no estás dando fruto, no hay paz, hay tristeza, hay angustias, hay problemas del pasado, las cosas no salen bien y no estás entendiendo que Dios está secando tu arroyo para llevarte a otro nivel, o es tiempo que tú pidas perdón, o es tiempo que tú quemes todas aquellas cosas que te han atado al pasado. Atento, atenta. El enemigo sabe que estás en una condición vulnerable si no levantas tu mirada a Cristo. Y en ese momento, hombres perversos y malos llegarán a tu vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas voces extrañas, esos malos consejos, esos amigos, esos conocidos, esos hermanos en Cristo que nos tienen en oración? Esa gente que dice que nos ama, que nos quiere, que se interesan por nuestras vidas, y estamos cayendo en el error de escucharlos o escucharlas sin que hayan pasado el primer filtro. Fruto es el primer filtro. Qué tristeza me da a mí, a mi esposa, ver tanta gente que se ha alejado de la iglesia, tanta gente que se ha alejado del ministerio, tanta gente que ha dejado el seguir avanzando simplemente porque no entendieron que Dios nos prometió estar como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y el momento que el arroyo se secó, para que Dios te lleve a un siguiente nivel, para que tú tomes otro tipo de decisiones, para que tú pases de esa niñez a la adolescencia, para que tú dejes atrás ese pasado que te está estorbando, para que tú te alejes de esas malas personas que te están estorbando, para que tú hagas cambios en tu vida y alcances la altura para la cual Dios te rescató. Prestas oído. Igual que Eva, prestas oído. Contrario David, cuando tenía a Saúl en posición de indefensión, dormido, y viene aquel y le dice: hey, si quieres yo voy y lo mato, ¿por qué no vamos y lo matamos? Era una palabra sin sabiduría, porque le contesta a David: no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Pobre de mí si yo tocase al ungido de Dios. David sabía diferenciar quién le estaba hablando. Si el que te dice las cosas no tiene fruto espiritual, atento. No es parte de tu proceso de crecimiento, sino podrá ser la causa de tu caída, la causa de tu distanciamiento, la causa de el escuchar. ¿Te acuerdas de la serpiente? ¿Con qué te ha dicho Dios? Poniendo en duda la palabra de Dios, haciendo que el creyente se olvide de que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, frescas, vivas. Y la segunda pregunta tiene que ver: ¿quién me plantó en este lugar? O sea, ¿por qué el arroyo está medio seco? ¿Por qué no es un arroyo, no es un río gigantesco, ¿no? ¿Por qué a veces no lo siento tan fresco? ¿Por qué las cosas pasan como tienen que pasar? Regresa al mismo pasaje, Salmo capítulo 1, versículo 3, en su segunda parte. Vamos a empezar el primero. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto, hermanos, es el resultado de todo lo que hacemos con Dios y de todo lo que hacemos para Dios. El fruto determina todo, porque ese fruto lo da Dios. La misma palabra en 1 Corintios dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El que planta es algo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, el fruto lo da Dios. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, es un resultado de dejar
que Dios obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y el fruto es dado por Dios a través de nuestra relación con Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, que es el que permite que nosotros tengamos ese fruto. Pero en lugar de estar buscando el fruto, estamos buscando el culpable o estamos buscando los culpables que han ocasionado que yo esté viviendo esta situación tan complicada. Desmayas, escuchas malos consejos, dejas de alimentarte en forma adecuada, dejas de fortalecerte en Dios y nos olvidamos que el que nos ha plantado en ese tiempo, en ese lugar, es Dios. Y así como Dios te puso aquí o ahí, si no es el lugar adecuado para ti, Dios te moverá y te plantará en otro lugar. Pero el que lo determina es Dios. Te di el ejemplo de Abraham. Deja tu familia, deja tus cosas, deja todo y sigue. Y Dios lo llevó donde Abraham tenía que estar. Dios llevó a Moisés y a todo el pueblo al lugar donde tenían que estar, un lugar que fluía y que fluye leche y miel. Digo, tardaron un poquito a través de esa desobediencia y pues fueron 40 años de altas y bajas, subidas y vueltas y más guerras, pero fue consecuencia de la desobediencia, pero llegaron y cruzaron. A un costo muy alto, pero cruzaron. Nosotros queremos llegar a la tierra prometida sin recorrer todo el proceso y sin dar los pasos de fe para cruzar tu Jordán. No queremos dar pasos de fe. No queremos esperar el fruto de Dios. Queremos el resultado, queremos la bendición. Queremos que todas las cosas nos vayan bien. Pero hay que pagar un precio. Y hay que confiar. Voy a buscar Jeremías capítulo 17, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 17, si fueras tan amable. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Capítulo 17, perdón, versículo 7. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ok. Yo soy un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero ¿qué pasa con la sequía? Yo estoy plantado junto a corrientes de aguas. Viene el río desde la montaña. Está bajando el agua del río. Pero resulta que en la montaña, lejos, hay una sequía. Yo no controlo la sequía. Yo no controlo la lluvia. Yo no controlo nada. Yo soy un árbol plantado. ¿Qué sucede durante la sequía? La palabra de Dios dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar. Nosotros nos fatigamos, nosotros desmayamos en el tiempo de sequía. Lamentablemente, y lo más triste, es que hay gente que no espera ni la sequía. Y aun cuando está plantado junto a corrientes de aguas, aun cuando Dios ha puesto a su alrededor absolutamente todo para avanzar, se secan, desmayan. Porque falta visión, porque falta entender que somos llamados a vivir un proceso. Por eso la Biblia habla de alfareros, por eso la Biblia habla de purificadores de plata, por eso la Biblia da tantos ejemplos
de hombres y mujeres valientes y fuertes, pero para tener que llegar a ser hombres valientes y fuertes, tuvieron que enfrentarse a muchos enemigos. Tuvieron que caminar desiertos, tuvieron que tapar bocas de leones, tuvieron que enfrentar dificultades, tuvieron que aceptar que fueron atacados por gente que los amaba, o que ellos amaban, perdón. Tuvieron que entender y aceptar que eran parte de un plan más grande. En el año de sequía no se fatigará. Como nosotros somos parte del plantío de Jehová, Él nos pondrá donde nosotros demos más fruto. Él nos pondrá en la familia, en el tiempo, en la iglesia, con el pastor, con todo lo que tienes hoy en día para que tú des fruto. No te canses, no desmayes. Es un proceso. Para cruzar el Jordán, tienes que salir de Egipto. Para cruzar y llegar hacia el Jordán, a ese lugar de madurez, tienes que estar seguro que tienes que atravesar un desierto. A ellos les tomó 40 años, estuvieron a punto de cruzar y fueron después quedándose atorados en el desierto. Fue un proceso, fue un tiempo incluso de purificación. Toda la generación tuvo que morir. Y aun cuando cruzaron el Jordán, se tuvieron que enfrentar al proceso de circuncisión en Gilgal, entendiendo que era necesario desprenderse de cualquier estorbo en su corazón, porque lo más importante es la circuncisión de su corazón, levantarse esos guerreros y enfrentar a Jericó. No con estrategias humanas, sino esas cosas raras de Dios, ¿no? Darle tantas vueltas, toca la trompeta y dale por aquí, grita. Y esas cosas que dice, espérame Dios, pues ¿cómo? La ciudad más bien fortificada que nos vamos a encontrar será derrotada porque damos vueltas, porque tocamos trompeta, porque cantamos y porque gritamos. Sí, así es Dios. Pero no desmayes. Cree y obedece. Por eso el pasaje dice, versículo 7, ahí donde estamos en Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová. Porque si no confiamos, aunque Dios les hubiera dado la bomba atómica, hubieran fallado. Porque no había confianza. Me estoy explicando. Busca Isaías, por favor, capítulo 41. Isaías, por favor, capítulo 41, versículo 18. 41, 18. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Para que vean y conozcan y adviertan, que entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Recuerda, los árboles somos nosotros como creyentes. Este pasaje dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques, manantiales en tierra seca. Y en ese lugar plantaré árboles de todo tipo. Porque en el cuerpo de Cristo hay multitud de dones. Esos son los tipos de árboles. Para que aún en el desierto florezcan. Para que aún en el desierto den fruto. Pero si desmayas, no verás el cumplimiento de esto. Y a lo mejor te quedarás en el desierto, viviendo la sequía, en lugar de que aún en el desierto veas el fruto. Aún con el arroyo seco, tú puedas ver cómo Dios en las alturas abre ríos, pone estanques, te bendice. Esa es la herencia
¿Dónde nos llevará? Pues no lo sé, hermanos. ¿Cómo lo hará? Pues tampoco lo sé. ¿Y cuánto tiempo llevará? Pues no sé. Yo tengo muchos años como creyente, muchos años en el ministerio, y Dios me sigue llevando y sigue cambiando y sigue haciendo cosas. ¿Cuándo terminará? Pues no lo sé. Y siguen existiendo ríos, y hay tiempos de sequedad, hay tiempos de problemas y tiempos de gran bendición. Pero todos y cada uno de esos momentos son lugares especiales, estanques especiales, manantiales especiales en el desierto. El problema está cuando nosotros nos fijamos en el desierto, en lugar de ver que en las alturas salen ríos. No desmayes. Suelta esas cosas del pasado que te pueden estar estorbando y prepárate para las cosas nuevas de Dios. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Pero hay alguien que sí lo sabe. Busca Isaías capítulo 55, por favor, versículo 8. Isaías 55, por favor, versículo 8, dice el profeta: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué no dejaron de hacer? ¿Por qué todo tiene que ver con esos pensamientos y esos caminos especiales, sorprendentes, raros de parte de Dios. Porque así como Dios le abrió el mar Rojo en medio del desierto a esos millones de personas, Dios abrirá todos los días, a cada momento que Él determine, el tiempo que Él quiera, en la forma que Él quiera, abrirá esos ríos, aún en medio del desierto, para que yo cruce en seco. Lo que haga después seguirá siendo decisión mía, porque ese pueblo falló porque fueron incrédulos. Pero si confiamos en Jehová, el pasaje que leímos antes, aún en esas dificultades, aún en esas sequías, Dios seguirá manifestándose. Recuerda, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, aunque no lo entiendas, aunque no comprendas los tiempos. Los planes de Dios para nuestras vidas son progresivos, van avanzando, se van renovando. A través de nuestras decisiones, buenas o malas, Dios siempre va acomodando las cosas, porque Él acabará la buena obra que ha comenzado en ti. Y seguirá y seguirá y seguirá. Y cada vez que pase algo, cada vez que Dios permita algo, tenemos que estar atentos al frente, buscando las oportunidades, asegurándonos hoy de hacer lo correcto, para que el día de mañana no vivamos las consecuencias de todas esas malas decisiones. ¿Te acuerdas de Lot y su mujer? Ellos tuvieron una oportunidad de vida, una oportunidad donde Dios los rescató de un juicio espantoso que había caído sobre esas ciudades. Y la mujer lo que hizo fue voltear al pasado, en lugar de estar buscando el futuro y estar alabando a Dios. Lot, en lugar de ponerse a dar gloria y alabanza a Dios, se puso a tomar algo, vino. Y sus hijas, que no le ha cuidado él en el tiempo, hicieron cosas aberrantes. En lugar de estar él como guerrero firme, como varón firme. Dios, hermanos, nos quiere enseñar cosas grandes y maravillosas todos los días. Deja de ver el desierto. Deja de ver las dificultades. Y concéntrate en aquel que soluciona todo. Con aquel que está en control de todas las cosas. Lo peor que podemos hacer nosotros es aferrarnos a nuestra condición. Es que siempre me ha ido mal. Es que no puedo dejar esto.
Es que no puedo alejarme de aquí, no puedo alejarme de él, no puedo alejarme de esta, no puedo, o sea, siempre estamos queriéndonos aferrar de las cosas, aunque esas cosas están mostrándote que no funcionan. Dios quiere que subas al monte y hables con él. Tú, no yo. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas qué pasaje te estoy citando? El pueblo de Israel, cuando Moisés habla de que estaba la presencia de Dios en el monte, el pueblo dice, sube tú. Sube tú. Y luego me cuentas, deja de vivir de oídas. Deja de vivir de lo que te digan. Aún deja de vivir de lo que te diga yo o de lo que te diga cualquier persona. Porque cualquiera de nosotros nos podemos equivocar en un consejo, pero en el consejo de Dios no hay error. Busca el consejo de Dios. Deja de aferrarte a tu condición de derrota, a tu condición de pecado. Levántate. Deja de voltear atrás. Busca la dirección de parte de Dios. Dios tiene grandes planes y quiere que nosotros seamos parte de sus planes. Pero para ser parte de sus planes, te tienes que levantar y tienes que ir tú directamente a la línea de batalla y enfrentar tu batalla. No esperar que otro la gane por ti. Tienes que vivir el proceso, tienes que luchar esas batallas, pero entendiendo y recordando que Dios es el que te guarda. Entendiendo y recordando que sus ángeles están a tu alrededor protegiendo tu vida, protegiendo todo. Recordando que los pensamientos y los caminos de Dios son perfectos. Pero tienes que enfrentar la batalla. No puedes desmayar. No temas, solo confía. Hoy es tu tiempo. De que tú marques una diferencia. De que tú avances. Encontré una frase de Michael Gerber, dice, la diferencia entre los grandes y todos los demás es que los grandes crean sus vidas activamente, mientras que los demás son creados por sus vidas esperando pasivamente ver a dónde los lleva la vida. La diferencia entre los dos es la diferencia entre vivir a plenitud o meramente existir. Yo quiero vivir mi vida a plenitud. La decisión es tuya. Simplemente existir, simplemente ir avanzando, dando tumbos, o realmente decir, no voy a desmayar y hoy empiezo a caminar a la línea de batalla y enfrentaré mis temores y enfrentaré los demonios y enfrentaré los problemas, porque huyendo no solucionamos nada, pero levantándonos, confiando que Dios nos ha plantado en lugares, en un torrente de agua, estamos bien. Ahí estamos bien, pero depende de ti. Vamos a orar esta mañana. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo, gracias Padre por tu palabra y gracias Dios por lo que has hablado en mi vida, lo que hemos escuchado de tu palabra, Dios, en esta mañana. Yo te pido por cada hermano, cada hermana que está atravesando dificultades, sintiendo que el arroyo se seca, Señor, que volteen su rostro al cielo. Que recuerden ese pasaje de Isaías donde Él promete que aún en tiempos de sequía, aún en esos desiertos, Él abrirá esos ríos, pondrá agua, estanques, ríos en el desierto para dar un buen fruto. Recordemos siempre quién nos ha plantado, lo que estamos viviendo hoy en este lugar, en nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros hijos, en esta generación, es porque tú has permitido que así sea. Porque somos útiles y queremos y debemos anhelar ser tus instrumentos en este tiempo. Señor, que hagamos un análisis de cómo están nuestras vidas, que
Dejemos de prestar oídos a gente o personas o situaciones o eventos sin fruto. Que cerremos nuestros oídos, Señor, a medios de comunicación, redes sociales, donde resulta que le hacemos más caso a lo que opinan las redes sociales que a lo que opinas tú, que a lo que tú deseas. Yo te pido, Dios, por aquellos hermanos y hermanas que están batallando y teniendo dificultades, Señor, que no desmayen, que levanten su mirada, que te escuchen, que mediten en ti, que tú los fortalezcas a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este tiempo, y gracias, Señor, por lo que yo sé que tú vas a hacer en mi vida, en la vida de la gente que yo amo, en la vida de cada una de las personas, cada uno de tus hijos. Te damos gracias por todo esto, te pedimos que nos lleves con bien, que nos sigas bendiciendo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos, por su presencia, y gracias también por aquellos que posteriormente escucharán este mensaje en sus casas. Dios les bendiga y les guarde.